¿Por qué molesta tanto lo que está pasando en El Salvador? Muy fácil, porque está demostrando que la mano dura es muy eficiente a la hora de reducir de manera abrupta la inseguridad de un país. Que todos los proyectos progresistas de tratar a los delincuentes como si fueran víctimas de la sociedad no sirven. El Salvador pasó de ser uno de los países más violentos e inseguros del mundo, no solo de Latinoamérica, al mundo, donde la tasa de homicidio era equiparable a los países que estaban en guerra. Ahora es un país donde los pandilleros están presos y la gente honesta puede caminar tranquila y con libertad. Actualmente, El Salvador lleva más de 430 días sin homicidios. Años atrás no era nada común. En 2015, la tasa de homicidios de este país era de un homicidio cada 1000 habitantes, y esto se debía en gran parte a las maras. ¿Y qué son las maras? Son bandas callejeras ultraviolentas que normalmente se dedican al narcotráfico y cuyos miembros son muy característicos debido a la cantidad de tatuajes que llevan. Para que se den una idea de la dimensión de estas bandas, uno de los dos grupos de delincuentes más grandes llegó a tener más de 100,000 miembros. Así que no era simplemente un país de Latinoamérica que estaba pasando un mal momento, era uno de los peores. Ahora, si te dijera que este país, que no tenía ningún futuro ni esperanza de cambio, ha dado un giro de 180 grados, lo creerías. A veces hay personajes políticos que marcan a un país de muy mala manera, pero también hay otros que hacen todo lo contrario y lo marcan de una forma muy positiva. Tal es el caso del presidente de El Salvador, Nayib Bukele. Después del 27 de marzo de 2022, cuando se registraron 62 homicidios en un solo día en El Salvador, Bukele mandó a la fuerza de seguridad a la calle a capturar pandilleros y les prometió que no tendrían problemas con la justicia. Además, revisan cada una de sus pertenencias. En el caso de los hombres, les quitan la playera para ver si tienen algún tatuaje. En caso de tenerlo, son separados y llevados a las Bartolinas. Desplegó a 2.500 policías y 3.000 soldados en la capital del país con el objetivo de recuperar 12 territorios controlados por las maras. La policía no se limitó a arrestar a los delincuentes, sino que los llevó a plazas públicas para humillarlos públicamente. También ordenó empeorar las condiciones de detención de los presos y reducir la cantidad de comidas de 3 a 2 al día. Luego de estas medidas, las pandillas empezaron a quejarse diciendo que se vengarían. A lo que Bukele respondió: hagan eso y no habrá tiempo de comida en las cárceles. A ver cuánto tiempo duran sus homeboys ahí adentro. Les juro por Dios que no comen un arroz. Y no me importa lo que digan los organismos internacionales, que vengan a proteger a nuestra gente. Comenzaron a salir noticias como estas. El Salvador abre la mayor cárcel de máxima seguridad del continente americano para pandilleros, el Centro de Confinamiento de Terroristas, la llamada CECOT. Desde que Bukele es presidente, se han confiscado más de 7,000 teléfonos en las cárceles. Quizás parezca un dato irrelevante, pero cuando hablamos de las maras salvadoreñas, no nos podemos olvidar de que son grupos muy organizados. Por lo tanto, confiscar celulares evita que estos grupos se organicen en las cárceles. En sus primeros 2 años de presidencia, logró reducir la criminalidad a la mitad. Bukele, con 42 años, es uno de los presidentes más jóvenes de Latinoamérica y el que tiene el mejor nivel de aprobación del continente. A Bukele no le tiembla el pulso a la hora de tomar decisiones, desde aquellas como cuando El Salvador se convirtió en el primer estado en adoptar Bitcoin como moneda de curso legal, hasta decir que no es un presidente tradicional y vestirse de manera diferente al resto. Antes de llegar a su mandato, Bukele usaba una herramienta que muy pocos políticos saben usar a su favor: las redes sociales. Para que te hagas una idea, Bukele tiene 5.300.000 seguidores en Twitter y 5.100.000 en Instagram, cifras que son muy similares a la población total de su país. Gracias a esto, Bukele nunca perdió el contacto con sus votantes. Si hay algo que caracteriza el gobierno de Bukele, es la mano dura. El principal problema que tenía El Salvador era la violencia. Las maras salvadoreñas eran algo así como un estado paralelo, donde no aplicaba la ley y la policía no se animaba a hacer frente. Algo similar a lo que ocurre en la mayoría de los países de Latinoamérica con los narcotraficantes. En este momento, El Salvador está experimentando los niveles más bajos de violencia desde el fin de la guerra civil salvadoreña. La evolución de este país en seguridad y corrupción es más que clara. También
También ha logrado atraer inversiones millonarias, como cuando la fundación de Warren Buffett donó $25 millones a la policía salvadoreña. Con esos fondos, construyeron el primer centro de investigación forense de El Salvador, una herramienta crucial para analizar los crímenes mediante estudios de ADN. Bukele también mandó a construir la cárcel más grande de América y convirtió a El Salvador en el país con la mayor tasa de población penitenciaria del mundo. Este centro de confinamiento del terrorismo, también conocido como la CECOT, es un lugar donde los miembros no pueden ver ni la luz del sol, duermen en camarotes metálicos sin acceso a colchonetas y para bañarse tienen que hacerlo al interior de la celda con agua controlada por los custodios. Además, implementó el Plan Cero Óseo, que consiste en que los propios pandilleros salgan a destruir todo rastro de otros pandilleros, como grafitis, lápidas, placas, entre otras cosas. Esto se hizo para evitar que se fomente la delincuencia y que la gente se sienta segura. Bukele ha logrado que los pandilleros restauren escuelas, hospitales, instituciones, limpien las calles, construyan viviendas sociales, trabajen en agricultura y hagan ropa. También se renovaron diferentes escenarios deportivos para los Juegos Centroamericanos, entre otras cosas. Es obvio que al ver este tipo de vídeos, muchos querrán tener a un líder como Bukele en sus países. Esto está asociado con la última propuesta que acaba de lanzar, unir Centroamérica, incluyendo a los 7 países que la conforman, para convertirse en una potencia mundial. Como creadores de contenido, nunca traté de ser gris y quedarme en una línea intermedia. Respeto y aplaudo lo que está haciendo Bukele. Convirtió un país sin futuro en un estado seguro que no hace más que expandirse y mejorar. El éxito de Bukele deja pistas y ha abierto el camino a muchos otros políticos para que copien su modelo, que evidentemente funciona. Respetos a Nayib Bukele. La pregunta final es para ustedes. ¿Aplauden los resultados que está teniendo El Salvador o se preocupan más por los derechos humanos de los criminales que pueden poner en peligro a ustedes y a sus familias? ¿Qué opinan de la gestión de Bukele?